Muy bien, era cortita en serio, ¿eh? Vamos a meternos en este tema. En principio lo vamos a saludar a Roy Stanig, referente en yacimientos carboníferos Río Turbio, en el puerto de Punta Loyola. Es más, es el ex secretario general de la Junta Interna. Tiene una actividad gremial importante y obviamente hace años que trabaja en la empresa y conoce el funcionamiento. En principio lo saludamos. ¿Cómo andas, Roy? Buen día. Hola, buen día para vos y la audiencia. Che, bueno, ahí estábamos molestándote un poco porque en las últimas horas, bueno, en realidad sobre Río Turbio, sobre la mina y demás, venimos charlando hace rato, pero en las últimas horas surge un nombre que pensamos que ya estaba descartado de la realidad de Yacimientos Río Turbio para la eternidad y sin embargo vuelve a aparecer sobrevolando, no sé si de forma directa, si de forma indirecta. Pero el otro día veíamos una publicidad donde salía el gobernador de la provincia hablando de lo que será, bueno, una dupla, una locomotora y un vagón que serán un tren turístico aquí en zona norte de Santa Cruz. Y también habíamos estado hablando con Pablo Gordillo, el interventor de la empresa, al respecto de la tarea de puesta en condiciones de la vía y la mano que le había dado la empresa a la provincia en este sentido, ¿no? Pero ¿cómo es que surge nuevamente el nombre de Sergio Taselli? Porque hasta acá esto que decimos, por lo menos a simple vista, es algo positivo, en definitiva, para la zona norte, para el turismo y demás. Pero ¿cómo es que aparece Taselli en esta ecuación? Sí, la verdad que es algo que nos estamos preguntando muchos compañeros, ¿cómo aparece este personaje Taselli? Por ahí, bueno, para recordarle un poco a la gente, bueno, Claro, Taselli ¿quién es, fue el no? responsable, claro, Taselli fue el responsable en los 90, que, bueno, se quedó con la concesión en ese momento de ICF, y Sí, bueno, fue quien vació la empresa, fue quien ejecutó despidos, fue quien la desguazó y fue quien generó las condiciones, digamos, para lo que fue en el 2004 la tragedia de los 14 compañeros que murieron por ese desguace, por esa falta de inversión claro, y por esa flexibilización en las condiciones de seguridad, ¿no? claro. Así que no entendemos, digamos, de quién fue la idea esta porque es una ofensa a la memoria de los 14 compañeros que murieron ahí, ¿no? Taselli es el dueño de Metafer, de la empresa esta que está radicada en Córdoba, es uno de los socios, para que quede claro, ¿no? Claro, entonces básicamente lo que está sucediendo un poco es que se le va a comprar esta formación, esta locomotora, este vagón, a una empresa del tipo que perjudicó a la empresa. Básicamente eso sería. Sí, sí, básicamente eso, por eso nosotros hablamos que hay un volver a los 90 porque estamos en un proceso de vaciamiento de la empresa, de flexibilización, de retiro voluntario, y si había algo que faltaba, ¿no? Es que Que aparezca aparezca ahí. Taselli. Claro, Es como una cosa irónica muy fuerte para nosotros, claro. ¿no? Que vuelva a través de este personaje, a través de... y otra cuestión también que no tenemos en claro, si la locomotora realmente, porque si se la van a comprar a Taselli, yo desconfío hasta que esté en condiciones la locomotora, porque Claro, eh, justamente ya lo que se destacó también en los 90, él fue el que vació la línea San Martín de trenes en Buenos Aires también, claro. que lo que hacía era desmantelaba las locomotoras. Claro, bueno, ahí está, digamos, el tema es ese, ¿no? Los antecedentes que tiene esta persona, por lo menos en la memoria de los santacruceños, ¿no? Pues no nos dejó, como decía al principio, un buen recuerdo. La verdad que quedó en una situación muy complicada la empresa, nuestra empresa de carbón. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuál era la realidad de la empresa antes de esa concesión? Porque, bueno, vos ahí decías, ¿no? Hay un proceso que por lo menos algunos lo ven como muy parecido a los 90 y esta idea de privatización, por más que no sea en su totalidad, o por lo menos así está planteado desde el oficialismo, pero claro, en aquel momento se privatizó la empresa de carbón. ¿Y cómo funcionaba antes? ¿Era deficitaria? ¿Era una empresa que se había vuelto una carga para el Estado? Porque estos eran un poco los argumentos en aquella época. No, bueno, claro, los argumentos de esa época fueron los mismos argumentos con los cuales privatizaron Agua y Energía, que prestó una Claro. aerolínea,
con la historia de que sería improductiva, pero los récords de producción son a finales de los 70 y principios de los 80, están los récords de producción de carbón. Se vendía carbón a la provincia de Buenos Aires, a San Nicolás Sí, específicamente. claro. O sea, era una empresa que estaba en funcionamiento, estaba en mantenimiento, y aparte de eso tenía una función social fundamental en los pueblos de la cuenca, ¿no? Que Claro. toda la actividad económica que gira en torno a ICRT no es solamente lo productivo de la empresa, sino el círculo que se genera alrededor, ¿no es cierto? Claro. Bueno, claro, este es el punto y también el mayor peligro, más allá de la cuestión económica, el mayor peligro, ¿no? Porque hay 3 comunidades directamente vinculadas en prácticamente todos los aspectos a la empresa, porque la verdad que ¿quién le compraría al kiosquero si no estuviera la cadena de valor que genera y que sostiene ICRT allí en la cuenca? Roy, a ver, ya sabemos, aparece Taselli, está esta cuestión del tren, pero digo, ¿se les ocurrió o tienen algún dato que tenga que ver con que esa vinculación pueda ir más allá de la compra de un tren en particular? Porque me parece que esa debe ser la principal preocupación, que vuelva a aparecer en la vida de la empresa un personaje con estas características. La verdad que en primer término, el solo hecho de comprarle una locomotora a quien vació la empresa es algo preocupante. Y después, como bien decís vos, está la sospecha si esto no es parte de algo más grande, de alguna vinculación de otro tipo, o bueno, de algún negociado entre manos, porque bueno, estando de por medio este empresario, la verdad que uno se presta para todo tipo de sospecha y especulaciones, ¿no es cierto? Claro. Y más que estamos en un proceso de privatización que, bueno, el proceso de privatización implica justamente que entre un capital privado hasta un 49% Claro. de porcentaje, ¿no? De la Bueno. empresa. La última vez que hablamos con Pablo Gordillo, nos decía que bueno, todavía seguía todo más o menos igual, ¿no? Que no se había avanzado en este sentido. ¿Tenés algún dato al respecto? No, los datos que hay, que supuestamente lo que tenemos entendido por dichos a nivel nacional, que a lo largo de este año, llegando a fin de año, se busca privatizar la empresa y bueno, hay algunos interesados, creo que hay unos capitales norteamericanos, algún otro interesado brasileño, y ahí hay otro tema también, porque hay una subvaluación que se hizo con respecto a los activos que es preocupante y seguramente ameritará una denuncia más adelante, porque están hablando de números irrisorios para lo que implica el capital de la empresa y el potencial que tiene. Claro, tal cual. Che, y con respecto, yo siempre pienso en la mega usina, ¿no? Y en las posibilidades, hablando de potencial, y en las posibilidades, que está muy poquito de terminarse, yo no sé, ahora probablemente haya que meterle más guita porque las cosas van avanzando y hay que actualizar. Eh, pero digo, ya solo con eso, con la posibilidad que te abre contar con una generadora eléctrica tan importante y que no la estemos usando, la verdad que es una pena. Pero ¿ustedes tienen algún otro número de tasación? Porque por algo me decís que ha sido subtasada. Sí, vamos a los números concretos. Sí. Se invirtió, digamos, en esa megusina en el periodo 2007 a 2015, se habla de entre 800 y 2.000 millones de dólares. Mira. Eso es lo que se habría invertido para la puesta en funcionamiento, que se origine toda la megusina, ¿no? Sí. Y se está hablando de tasarla en 100 millones de dólares, por eso decimos que no tiene sentido, es un desfalco para el Estado. Claro. Hoy, la megusina generando, a un módulo que sería la mitad de la megusina, podríamos generar energía económica para toda la provincia. Claro. O sea que no solo implicaría un ingreso, digamos, para sustentar toda la empresa, sino también que implicaría una baja en lo que pagan los consumidores, ¿no?, en toda la provincia. Claro. Por eso queremos que hoy regalarla o privatizarla a un capital privado es un desfalco para el Estado y para todos, ¿no? Por eso desde un primer momento, cuando se votó esta ley base, se votó la privatización de la empresa y demás, nosotros dijimos que esto era una entrega del patrimonio y que bajo ningún punto de vista iba a ser algo bueno para los trabajadores, ¿no? Regalar
una empresa estatal con el potencial que tiene, y no solamente el potencial productivo, sino también que es una empresa que implica soberanía, está en un lugar fronterizo, Claro. es un reactivador económico, como Sí, bien decís sí. vos, no solamente en los kioscos, de las escuelas también, porque digamos eso también genera que se abran o se cierran más grados Claro. en esa localidad. Implica, bueno, muchas cosas, no es Sí, sí, toda la solamente vida, claro. los puestos de trabajo, los 2.000 compañeros que trabajamos hoy en ICRT. Sí. Yo pensaba también recién que está también el tema, bueno, de los anuncios que tienen que ver con la venta, que esto también, digamos, uno lo toma como buenas noticias. ¿Te acordás que el otro día con Pablo Fede nos decía que, bueno, se había cerrado una venta finalmente? 200.000 toneladas, una cosa por el estilo. Venían de Sí. 30.000 que se había vendido una empresa Tegui, creo, Claro. Pero eso era un carbón más Y deteriorado, ahora ¿no? hace Sí. un mes atrás, ¿qué tal? Habló de 210.000 toneladas, Pablo Gordillo. ¿Están en eso ya? Sí, sí, escuché, digamos, al interventor que habló que se venderían primero 30.000 toneladas en septiembre, Sí. y bueno, y había un plan de acá para adelante, creo que en un par de años vender 200.000 toneladas. Bueno, lo concreto que le decimos al interventor, que no tenemos la locomotora hoy en condiciones, por lo tanto hoy no tenemos acopiado nada de carbón acá en Punta Loyola. Mm. Los compañeros están trabajando, digamos, en condiciones muy complicadas porque no hay herramientas, no hay insumos, todavía no llegan todo lo que es insumo para son medidas de seguridad, antiparras, botines y Claro. demás, así que estamos en una situación precaria. Nosotros somos los primeros interesados que queremos que se genere energía, queremos vender carbón, pero en estas condiciones, y si no se invierte en la empresa, es muy complicado. Claro. Bueno, sin la locomotora no, es imposible. Hay que recordar, claro, hay ¿cuántos, cuál es los kilómetros de la traza de la vía desde Turbio hasta Loyola? Y hay aproximadamente 270 Claro. kilómetros. Bueno, hay que recorrerlos, ¿no? Entonces hace falta una locomotora ahí también. Bueno, Roy, la verdad que te agradecemos mucho, nos has pintado un panorama interesante, por lo menos para reflexionarlo, y bueno, y nos llama mucho la atención, ¿no? La aparición de este señor que, repito, porque, qué sé yo, algunos por ahí ni saben quién es y otros capaz que se olvidaron. Pero bueno, la aparición de Sergio Taselli obviamente que pone a muchas personas en alerta porque no ha dejado buenas noticias en su paso por Santa Cruz, o por lo menos su sombra, ¿no? Porque no sé si él vino alguna vez a ver cómo era la operatoria de la mina. Te mandamos un abrazo fuerte y bueno, y seguimos en contacto, ¿te parece? Bueno, gracias por el espacio y seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba, Roy Stanik, referente de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en Punta Loyola, en el puerto que está ahí cerca de la capital provincial. Y bueno, ha sido secretario general de la Junta Interna de ATE ahí en Punta Loyola. Con esta situación, ¿no? Bueno, tiene muchas aristas, porque hablamos un poco también de la realidad de la empresa hoy, de las desconfianzas, las no desconfianzas, la privatización y la aparición de este personaje, claro que es un personaje oscuro. La gente en Turbio, la gente que labura en la mina, te dice, hubo desinversión en los 90, una desinversión que ocasionó que todas las medidas de seguridad se vieran deterioradas. Esas medidas de seguridad se deterioraron a tal punto que hubo un evento catastrófico que pudo haber sido evitable, en el cual murieron 14 personas. Y la verdad que enlutó a toda la provincia. Me tocó cubrir la noticia hace muchísimos años, cuando sucedió, muchos años cuando sucedió, y la verdad que una cosa así es una verdadera tragedia. Entonces, claro, no ha dejado una buena imagen este caballero. Y ahora aparece bueno, en forma de figuritas, ¿no? Veremos qué pasa con todo esto. Hacemos una pequeña pausa, Leo. Ya a la vuelta seguimos compartiendo más información. Esto es Aquí Ahora, no te vayas porque tenemos mucho más para dar.